Buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a empezar con la primera mesa de diálogo, donde vamos a debatir y donde vamos a hablar de diálogo, pasado, presente y futuro del sindicalismo y avance democrático. Bueno, estoy muy bien acompañada. Tengo a mi derecha a Daniel Bernabé Marchena. Bueno, y a mi izquierda, no necesita presentación, Unai Sordo Calvo. Daniel, madrileño, escritor, diplomado en Trabajo Social por la Complutense de Madrid. Ha trabajado de librero, desde muy joven quiso estar cerca de los libros. Actualmente colabora, tiene una columna en Infolibre que se llama Mala Hierba. Colaborador ha sido del diario País, tertuliano ocasional en 25 horas. Y bueno, él ha hecho del análisis político, la crónica social y el columnismo sobre política, ha desarrollado su profesión. Tiene varios libros, tiene 5 libros, aunque él me ha dicho que solamente cuente 3, ¿vale? Pero bueno, yo voy a reseñar 2 porque me han parecido interesantes. El del 2018, La trampa de la diversidad, donde se atreve a polemizar sobre que la izquierda actual parece más preocupada en la diferencia que en la igualdad. Y bueno, y su último libro, del 2021, Ya estamos al final de algo, donde me llama la atención que sitúas un poco la pandemia como un fallo previsible que hacía un poco ya entrever el final de una época, ¿no? A mi derecha tengo a Unai, es un poco paradójico que yo te presente aquí, pero bueno, Unai nació en Baracaldo, Vizcaya, diplomado en graduado social en la Universidad Pública del País Vasco. He cogido una cosita de tu blog que me llamó la atención cuando hablabas de tu tiempo en la universidad, que decías que cuando llegaste conociste la universidad a distancia porque tenías a distancia al profesor, que era una clase de más de 300 alumnos, y veías al profesor muy chiquitito. Entonces me ha llamado la atención y me he traído esa anécdota. Se te conoce porque trabajaste en el sector de la industria de la madera, pero quizás pocos o pocas conocemos que fue repartidor de pasteles los fines de semana, en bodas, comuniones y todo esto. Fuiste un breve tiempo oficinista y también participaste en la recogida de la fresa, 2 temporadas. Bueno, él desde el 2000 entró en la Secretaría de Juventud de Comisiones Obreras Cádiz. En 2009 fue secretario general de Comisiones Euskadi, que luego fue reelegido en el 2013. Y desde el 2017 secretario general de Comisiones Obreras y ha sido recientemente reelegido en octubre del 2021. Bueno, yo les voy a dar las palabras. Voy a empezar por Bernabé. Cuando tú quieras, Daniel. Pues nada, se me escucha, ¿verdad? Por aquí, sí, estupendo. Que muy contento, amigos, amigas, de veros, de estar aquí en Córdoba, de estar en estas jornadas de perspectiva, además abriéndolas. Creo que se dan diferentes factores pues, para que estos 3 días vayan a tener un interés peculiar y especial. Este año sí cabe más que cualquiera de los anteriores, ¿no? ¿De qué hablamos hoy aquí? Hablamos del pasado, el presente, el futuro del sindicalismo, de la democracia, de la transformación social, que son palabras que repetimos mucho, pero que convendría ponerlas en su justa medida porque estamos en un momento en que interesa saber exactamente qué significan, ¿no? Preparando la conferencia se me ha colado una serie por medio, una serie de televisión, La ciudad es nuestra, de David Simons, un tipo que hay gente que le califica de despiadado a la hora de narrar, pero básicamente es un tipo muy sincero que narra la sociedad de los Estados Unidos de América. Esa parte de Estados Unidos que casi nunca se cuenta, casi nunca se ve, y que él la saca en sus series. Esta serie va sobre unos policías en Baltimore, policías, funcionarios municipales, sus personajes habituales y un estado de corrupción permanente, ¿no? Claro, es una serie que parece que cuenta esto, pero cuenta algo por debajo, y es que no hay manera de hacer las cosas bien cuando el contexto socioeconómico no te da posibilidades.
Resulta que te pones a ver su serie con la que se dio a conocer The Wire, que es del año 2002. Han pasado 20 años. Y una de las cosas, lo que realmente conmueve entre ver esta serie y la del 2002, es que no ha cambiado nada. La violencia sigue siendo la misma, la delincuencia sigue siendo la misma, los problemas de la ciudad siguen siendo los mismos. Y de repente ves que a lo sumo han cambiado los modelos de móviles, quizás los modelos de coches, pero todo lo demás es desastrosamente igual. Es una guerra que el capitalismo lleva a diario contra todos. Y claro, yo lo veía y me asustaba, pero a la vez dije, hay que celebrar algo. Digo que me asustaba porque me di cuenta que en Baltimore, por desgracia, no tienen posibilidad de elección. Y esta es una palabra que hoy quiero repetir mucho, la elección, la posibilidad de elección, el decidir hacer las cosas de una manera o hacerlas de otra. En esta ciudad norteamericana ya no pueden hacerlas de ninguna manera. Lo que fue en un momento determinado la joya industrial de la corona, en la costa este, una joya industrial donde tenían un puerto, donde tenían industrias, aquello lo arrasó la globalización y hoy es lo que es, un auténtico desastre sistémico. Aquí todavía podemos elegir, tenemos posibilidad de elección. Y eso es gracias a que estos últimos 40 años, desde que se inició la restauración neoliberal, que realmente fue una venganza contra el siglo XX, una venganza de los ricos contra el siglo de los cambios, de las revoluciones y del momento en que todo parecía que podía cambiar. Eso que empieza en los años 80 con Reagan y Thatcher, esa restauración reaccionaria para volver a un periodo del siglo XIX donde ellos mandaban y conseguían construir la sociedad con todas las desigualdades posibles sin tener necesidad de justificarlas, pretendieron que volviera. Y tras 40 años de una lucha denodada por acabar con el estado del bienestar, por destruir lo que el siglo XX había conseguido, resulta que tenemos que felicitarnos. Y esto es algo que creo que hacemos poco. Hemos resistido. Hemos resistido. Y cuando digo hemos, estoy hablando de un sujeto común, pero hay que empezar a especificarlo. Hemos resistido. La política ha resistido. La democracia ha resistido. Es decir, que la política siga por encima de la economía en algunos aspectos es algo de lo que tenéis la culpa vosotros y vosotras, de los que vosotros y vosotras sois responsables. Toda la gente que ha salido en estos últimos 40 años a la calle, en manifestaciones, en huelgas, ha conseguido que tengamos todavía posibilidad de elegir. Y en esa configuración de la protesta, en esa configuración de la política como la auténtica democracia, los sindicatos han tenido un papel fundamental. ¿De acuerdo? Así que deberíamos empezar por felicitarnos. Siempre parece que vemos todo aquello que está mal, pero lo cierto es que este ataque neoliberal de 4 décadas lo hemos conseguido parar. Ahora estamos en un nuevo momento que es evidente el por qué o cuándo lo iniciamos. La pandemia que ocurrió hace 2 años, que llegó con toda su estremecedora fuerza hace 2 años, nos situó de repente en un contexto que era inédito para nosotros, un contexto donde parecía que todo entraba en crisis. Pero realmente todo estaba en crisis antes de que llegara la pandemia. La pandemia, como bien decía Carolina, ha sido casi como la gota que ha colmado el vaso, ese punto de inflexión a algo que ya venía sucediendo. Vosotros y vosotras, si estabais atentos, y seguro que lo estabais, podéis ver cómo nuestro mundo ya caminaba sobre 4 crisis, ¿no? Una crisis medioambiental patente, que no se trata solamente, en fin, de que las flores salgan algo más tarde o de que haya más contaminación o de que los osos polares les pase no sé qué. No, estamos hablando de una crisis medioambiental y energética que ya está provocando guerras. Estamos hablando de una crisis medioambiental y energética que fundamentalmente incluso puede dar posibilidad a la aparición de nuevas enfermedades a las que nunca nos hemos enfrentado. Y estamos hablando de una crisis medioambiental y energética que, sin duda alguna, va a variar todos los sectores productivos. Y eso es algo que ya sucedía antes de la aparición de la crisis del coronavirus, ¿no? Estamos también inmersos en una crisis cultural que se manifestaba sobre todo en la arrebatadora fuerza del individualismo. ¿En qué sentido? En que parecía que no encontrábamos ningún vector que nos uniera. Constantemente la individualidad, las especificidades se
superponían por encima de aquello que nos igualaba, ¿no? Y esto ha desarrollado, bueno, pues una serie de formas de relacionarnos cada vez más competitivas, en las que no encontrábamos nuestras semejanzas, sino que nos regodeábamos mucho en nuestras diferencias, ¿no? Y sin duda alguna había una crisis, ha habido crisis económicas y del trabajo, la del 2008, la más fuerte, la gran recesión de 2008. Muchos de vosotros y de vosotras recordaréis cuando un día de 2008, de septiembre, octubre, ya no recuerdo exactamente la fecha, estabais viendo la tele y apareció Iñaki Gabilondo en el informativo y nos dijo algo así como que esto se había acabado. ¿Qué es lo que se había acabado? Efectivamente, era el principio del fin de las décadas neoliberales. Fundamentalmente, aquello fue una gran explosión de pensar que podíamos vivir en un mundo anfetaminado, una economía absolutamente llena de estupefaciente de la especulación, el querer sacar de donde no se podía sacar y, sobre todo, el elevar la economía financiera muy por encima de la economía real. Resulta que todas estas crisis desembocan en una incluso más grande, que es la crisis de legitimidad de la democracia liberal. Aparición de la ultraderecha en muchos de los países más importantes del mundo, incluso llegando a los gobiernos de esos países, y luego de toda una serie de opciones que de una u otra forma parecían chocar con las legitimidades que habían estado presentes, ¿no? ¿Exactamente de qué estamos hablando cuando hay una crisis de legitimidad? Pues sí, hemos llegado a un punto donde la economía en muchos aspectos estaba exenta del control democrático. La economía no marcaba simplemente los límites naturales de la política, es decir, qué es lo que se puede hacer con los recursos disponibles, sino que le marcaba sus fines. Era justo al revés. Cuando no conseguimos que la política, es decir, la democracia, es decir, la voluntad popular, la soberanía nacional, marque los fines de la política, sino que lo hacemos justo al revés, es cuando entramos en un momento de crisis de legitimidad, que es lo que permite que haya opciones y pensamientos que, en vez de ir a la raíz del problema, es decir, que la economía neoliberal estaba absolutamente desatada y que había que ponerle límites, iban a la consecuencia, el daño que se le había hecho a la democracia para profundizarlo y poder eliminarlo, ¿no? Todas estas crisis estaban presentes y se manifestaban de una u otra forma. Al llegar el coronavirus, parece que de repente todas tomaron sentido. Es un pequeño elemento que no podíamos ver, nos puso en cuestión casi todo. Pues puso en cuestión nuestra vida, la vida de la gente que queríamos, pero puso de repente encima de la mesa aquellos elementos que parecía que en un estado normal de las cosas no tenían ninguna importancia, porque el trabajo no aparecía demasiado en los telediarios, ¿verdad?, en los informativos, la vivienda, los transportes, la energía, el cuidado, y todo aquello de repente se puso en primera línea y todos nos empezamos a dar cuenta de algo que surgió, una palabra que surgió, que eran los trabajadores esenciales. Vaya, resulta que la sociedad necesitaba de unas personas que habían desaparecido por completo de foco para funcionar. Claro que en esos momentos se eligió unos trabajadores esenciales que, por cierto, solían coincidir con aquellos que eran peores pagados, teniéndoles que llevar a trabajar porque esa sociedad si no funcionaba. Pero eso mismo nos indicaba que todos de una u otra forma éramos esenciales en nuestras tareas como clase para que esta sociedad se moviera. No solamente ocurrió aquello, sino que si se sabía ver, se estaba poniendo a la contra todo aquello que el neoliberalismo nos había contado. La sociedad era necesaria y lo público era imprescindible para defendernos de la contingencia. No podemos vivir en una sociedad de riesgo cero, está claro, pero lo público bien llevado era la forma que teníamos para elegir aquellos aspectos que teníamos que poner por delante. Y habíamos visto como solamente, bueno, mucho menos de 10 años, quizá 8, se habían estado haciendo durísimos recortes sanitarios. Resulta que necesitábamos la sanidad más que nunca. Esa es la diferencia entre que la política esté por encima de la economía y la controle o no. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que, sin embargo, el cambio
no se ha llegado a producir del todo. Sucede, en la historia hay momentos en los que suceden puntos de quiebra después de grandes conmociones y evidentemente la Segunda Guerra Mundial fue una de esas grandes conmociones que alteró por completo la historia del siglo XX. Pero detrás de la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo que se llamó el espíritu de 1945. Los trabajadores que habían ido a la guerra, cuando volvieron, especialmente, por ejemplo, en Gran Bretaña, a sus trabajos, a sus fábricas, resulta que dijeron que no, que ellos no habían estado pegando tiros 4 años o 5 contra los nazis para llegar otra vez a sus empleos de toda la vida y que les trataran en unas condiciones de auténtica pobreza y de falta de derechos laborales. Y el país empezó a cambiar. Clement Attlee, el laborista, consiguió transformar Gran Bretaña entera. Se nacionalizaron las industrias energéticas, se nacionalizó el ferrocarril, se puso en marcha un ambicioso programa de salud pública, se puso en marcha un tremendo programa de educación y de vivienda. Este cambio fue fundamentalmente un cambio de conciencia, un cambio en el que los trabajadores y las trabajadoras que habían sido esenciales para derrotar al demonio del fascismo, al llegar otra vez a Gran Bretaña, eligieron que esa sociedad tenía que cambiar porque ellos tenían la fuerza para que cambiara. De una u otra manera, podemos hablar de que en nuestro país existió algo llamado espíritu del 2020. Y aquí hoy tenemos a uno de los artífices para que ese espíritu del 2020 existiera. Esta crisis del coronavirus ha salido como ha salido no por fortuna, sino porque teníamos la posibilidad de elegir que saliera de otra manera. Resistimos el embate neoliberal y nos comportamos de una manera muy diferente en el año 2020 al año 2008. Los sindicatos, junto con el Ministerio de Trabajo, pusieron en marcha una herramienta que consiguió proteger millones de puestos de trabajo nacionalizando sus sueldos. Consiguió demostrar, sobre todo, aparte de lo concreto, que otra forma de organizar la sociedad es posible y que otra forma de manejar la economía en beneficio de todos es posible y que otra manera de utilizar lo público para defendernos de la contingencia es posible. Y funcionó, porque funcionó, como han funcionado las subidas del SMI, que si recordáis, los economistas neoliberales, cuando abrías los periódicos te decían es imposible subir el SMI sin que se cree empleo. Pues está pasando. ¿Y qué ha sucedido con la reforma laboral? Lo mismo. Todos decían, incluso desde algunos sectores progresistas, que esta reforma laboral o bien no funcionaba, o bien iba a destruir empleo, o bien que era poco más que un maquillaje a la reforma del Partido Popular del año 2012, que iba justo en las coordenadas contrarias. Fue una gran reforma, fue una reforma muy útil para la clase capitalista. Fue una reforma que destruyó derechos, destruyó negociación colectiva y esta reforma justo va por el lado contrario. Tuerce el brazo a la inercia neoliberal de 4 décadas. Los resultados los estáis pudiendo comprobar. Creo que son los 800.000 nuevos contratos indefinidos. ¿De acuerdo? Todo esto no es casualidad. Todo esto no es simplemente una acción caprichosa detrás de otra. Todo esto es una forma, una manera de ver la sociedad, cómo organizar la sociedad. Y en un momento de gran trascendencia, en un momento de gran indeterminación, se puso en juego. Y este sindicato, Comisiones Obreras, fue esencial para que esto sucediera. Lo que falta es que esto que estamos diciendo aquí, esto que está sucediendo en nuestro país, acabe siendo percibido por la gran mayoría de la ciudadanía como el espíritu del 2020, tal y como se percibió hace 50 años el espíritu de 1945. Esa es fundamentalmente una de las tareas que vosotros y vosotras tenéis sobre vuestros hombros. Sin duda alguna, asistimos a una ola reaccionaria inédita en este país. Una ola reaccionaria que se manifiesta en múltiples aspectos. Yo siempre digo que la ultraderecha no es solo un partido, es una trama presente en sectores de lo público, de lo privado y de una u otra forma en todos esos lugares donde la luz no entra todo lo que debería entrar.
Es una trama que lo que pretende es una restauración reaccionaria que lleve a nuestro país a un punto anterior a 1978. Y esto no es solamente una advertencia exagerada, sino un hecho real que cada día, mientras que en el Parlamento se hace política, mientras que los sindicatos trabajan y mientras que el empresariado juega, digamos, el papel que tiene que jugar en el país, por debajo de los focos se producen constantemente intentos, se llevan produciendo especialmente con especial insistencia desde hace 3 años, de doblar el brazo a la voluntad popular. Esta ola reaccionaria no es gratuita ni es casual, es precisamente respuesta a esto de lo que estábamos hablando, a este cambio profundo que demuestra que la política puede ser útil, que el sindicalismo puede ser útil. Lo que realmente temen, lo que realmente les asusta, es que la gran mayoría de este país se dé cuenta que los sindicatos valen para algo y que determinada forma de hacer política en el gobierno vale para algo, que votar vale, que organizarse vale y que militar en un sindicato vale. Estamos en un momento que no solamente estamos viviendo una época de cambios, que es cierto, sino que estamos viviendo un cambio de época. Y si ese cambio de época, todos los que estamos aquí, somos capaces de darle una dirección y de darle un sentido para la gran mayoría de la población que está ahí fuera, de lo que estamos hablando es de que vamos a variar completamente la inercia de estos últimos 40 años. Justo como pasó en 1945. Y eso es lo que quieren evitar a toda costa. Por eso estamos en un momento de especial relevancia, por eso estamos en un momento de especial trascendencia, donde lo deseable se puede encontrar con lo posible. No es tan habitual, si os ponéis a pensar que esto esté sucediendo, que tengamos esta oportunidad para hablar de lo que ya está pasando, no de lo que es posible que pase. Y esta es una de las cosas que, para ir ya finalizando, Va bien. Muy bien, sí me gustaría hacer hincapié. Que los sindicatos sean importantes en todo este proceso tiene que ver con las acciones concretas que han llevado a cabo, pero tienen que ver también con algo, que los sindicatos, fundamentalmente, ¿sobre qué operan? Sobre el trabajo. Esta federación, de hecho, es una federación muy interesante. Antes de venir aquí a hablar hoy, esta tarde con vosotros, miraba todos los sectores profesionales que están dentro de la Federación de Servicios y me asombraba la amplitud y la heterogeneidad de todos estos sectores. Yo, por cierto, estoy afiliado a esta federación como escritor, como periodista. Y digo que me sorprendía porque de repente te das cuenta de la gran cantidad de sectores productivos que tiene nuestra sociedad y de la riqueza y de lo que cuesta que un país eche a funcionar de esta manera. Claro, el trabajo es precisamente el centro no solamente de la actividad sindical, sino de la vida pública. Sin embargo, tanto en series de televisión, como en la información, como en el entretenimiento, es decir, todas aquellas categorías que nos hacen entender el mundo, que nos hacen hacernos una idea del mundo, que nos hacen tener un ambiente en torno a lo que está sucediendo, el trabajo llevaba décadas desaparecido. Cuando leéis un libro, nunca os dicen en qué trabaja el protagonista. Cuando veis una serie, nunca sabéis cómo se ganan la vida. Cuando constantemente estáis accediendo a elementos de entretenimiento y de cultura, nunca en ellos aparece el factor trabajo. Y esto no es casual. No es casual, no es solamente una decisión estética o narrativa, y os lo digo yo que soy escritor. Es fundamentalmente una manera de borrarnos, de borrar a la gran mayoría de la sociedad, a la clase trabajadora del mapa, como si no existiéramos. Precisamente quieren borrar este hecho irrenunciable que se da en todas las sociedades porque saben que el trabajo es el centro de la creación económica, pero es también el centro, el vector de transformación. Cambiando el trabajo se cambia todo. De hecho, las épocas donde los derechos civiles, que son absolutamente necesarios, han avanzado, es porque previamente ha habido un cambio en la economía y el trabajo. Una cosa sin otra no tiene ningún sentido. Y cuando hablamos de derechos democráticos en este país, cuando esos años apasionantes, turbulentos y imprescindibles llamados la transición, que muchas veces se nos han contado, que, bueno, como si hubiera sido aquello una balsa
un camino de flores sin ningún tipo de conflicto, donde determinados señores trajeron la democracia en una maleta. Este sindicato fue esencial para la consecución de aquellos derechos democráticos y lo fue una vez más, porque operaba desde el factor trabajo. Por eso han eliminado ese factor de la ecuación, o por eso lo quieren eliminar a un nivel cultural, para que no nos demos cuenta. Por eso es esencial entender que este sindicato haya tenido un papel fundamental en estos años, justo en estos años que van del 2020 al 2022 a la actualidad, es porque la naturaleza del sindicato le hace operar en cambios sobre el trabajo y sobre la economía. Una profundización que estoy convencido que Unai os podrá hablar más de ella. Que la ola reaccionaria centre sus ataques especialmente contra el sindicalismo, unos ataques que se van a recrudecer, no es tampoco casual. Es una manera precisamente de impedir estos cambios. Primero, fueron poco a poco seccionando y haciendo que perdiéramos batallas en algunos sectores laborales, para luego llevar adelante toda una transformación política, o es la pretensión que tienen una vez que hayamos perdido esos derechos. Una cosa sin otra, los derechos democráticos de los derechos laborales no puede ser entendido, no son dos esferas separadas. Creo que estamos viviendo un momento donde, si la década pasada, todos recordáis cómo se llenaron las plazas, la cantidad de manifestaciones que hubo, fue un momento donde había una impugnación a todo, porque muy probablemente una generación que nunca había conocido el conflicto político y donde pensaba que su futuro iba a ser un futuro sencillo, un futuro brillante y carente de todo conflicto, de repente a muchos de nosotros generacionalmente se nos llevó por medio aquella crisis del 2008, ¿no? La respuesta fue la que fue. Estaría interesante analizarlo, pero no estamos en este momento en disposición de ello, ni es lo que nos ha traído aquí. Pero lo que funcionó la pasada década no tiene por qué funcionar en esta. Creo que estamos en un momento donde todos y todas, si recordamos lo que nos pasó hace un par de años, podemos asumir con normalidad y con tranquilidad que todos lo pasamos muy mal y que tuvimos muchísimo miedo. Miedo por nosotros, miedo por la gente que queríamos, miedo por perder lo que habíamos conseguido. Y resulta que tras estos años ajetreados del coronavirus tenemos un conflicto bélico que también ejerce muchísima incertidumbre en nuestras vidas. De repente, la palabra incertidumbre, inseguridad, indeterminación es lo que ha llenado nuestro presente. Creo que en este contexto no se puede hacer sindicalismo, ni se puede hacer política, ni se puede dirigir uno a la sociedad de la misma forma en que nos dirigíamos hace 10 años, cuando probablemente todos y todas estábamos menos cansados y teníamos muchas más ganas y pensábamos que todo era mucho más fácil de transformar, y hemos visto que todo requiere de unos tiempos. Sin embargo, ahora sucede algo en este momento que no sucedía hace 10 años, que ya no operamos sobre lo que podría ser, sobre la promesa de futuro, sobre aquello que podemos alcanzar, sino operamos sobre lo que ya está pasando. Todo esto que está pasando, que ya se está consiguiendo, es, repito, gracias a vosotros y a vosotras. Gracias a los 40 años de lucha que han conseguido detener la embestida neoliberal. Gracias a que en estos 2 últimos años se ha instaurado un nuevo espíritu del 2020 que ha conseguido traernos de nuevo la idea de que los cambios son posibles y, sobre todo, de que había una alternativa a este modelo, una alternativa que funciona. Todo esto es lo que esta tarde me gustaría transmitiros, y todo esto es lo que quiero que os quede claro para que cuando estéis ahí afuera, en vuestros trabajos, en vuestros comités de empresa, en las direcciones del sindicato, lo defendáis con la cabeza muy alta. Habéis sido partícipes de uno de los mayores cambios de tendencia que hemos tenido en estas últimas 4 décadas. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Unai, cuando tú quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Y lo primero, bueno, enviaros un saludo en mi nombre y en el de la Comisión Ejecutiva Confederal, y felicitar a la Federación de Servicios a la Ciudadanía por retomar este espacio de reflexión colectiva, de reflexión compartida,
de formación sindical en el fondo, ¿no? Porque yo creo que la apuesta del sindicato por la formación sindical y por este tipo de espacios que, como antes apuntabais en las primeras intervenciones de presentación, se salen un poco del vértigo de la cotidianidad, ¿no? Y del exceso de trabajo de la cotidianidad, son muy relevantes para una organización como la nuestra. Una organización como la nuestra, que es la más grande del país, que es la que cuenta con mayor afiliación, con mayor representación, y que, por tanto, es una organización que tiene, como toda construcción humana, en mi opinión, tendencias inerciales. Y tendencias inerciales que no siempre tienen que ser las más adecuadas para interpretar los momentos que se dan a lo largo de la historia, teniendo en cuenta que, como aquí se apuntaba, estamos viviendo un momento de profunda transformación de los cimientos sociales, en mi opinión, y luego diré algo al respecto de cómo creo que se está dando esa pugna, ¿no? Y, por tanto, una organización como la nuestra, que tiene que afiliar mañana por la mañana, que tiene que hacer elecciones sindicales mañana por la mañana, lo que no puede nunca es perder la perspectiva del para qué queremos ser más fuertes, para qué queremos ser más y para qué queremos organizar a la gente del mundo del trabajo. No es solo por una musculatura sindical, sino es porque aspiramos, anhelamos una determinada manera de construir la sociedad a grandes rasgos, ¿no? Y la reflexión de cómo se construye esa sociedad a grandes rasgos es mutante a lo largo de la historia. Y Daniel ponía algunos ejemplos a los que yo también haré referencia en mi intervención sobre cómo se han construido en algunos momentos históricos los espacios de cooperación social que devienen en los llamados estados de bienestar en unas circunstancias concretas que no son ni remotamente las circunstancias que vivimos actualmente, pero en las que también queremos crear o fortalecer una sociedad cooperativa que nos lleve a algo que podemos llamarlo estado de bienestar o como queramos, que en el fondo es que cooperativa y colectivamente armemos una sociedad donde nos protejamos mutuamente, donde las personas, los anónimos, no solo mi familia, no solo mi entorno cercano, el conjunto de la población, de la clase trabajadora, de la ciudadanía, se cubre una serie de contingencias vitales que nos pasan a lo largo de la vida de una forma compartida, de una forma solidaria, de una forma colaborativa, de una forma cooperativa, ¿no? Y perder la perspectiva del para qué, yo creo que es empezar a cavar un poco la fosa de lo que es un sindicato confederal y de clase. Y como yo soy perfectamente consciente de los ritmos inerciales que tiene una organización como la nuestra, creo que espacios como este o espacios de formación sindical permanente son absolutamente estratégicos para nuestra organización. Se dice siempre esto es estratégico. Pues vendría aquí a otra jornada de organización, yo diría, es estratégico. Bueno, es verdad, va en parte porque lo tienes que decir. Pero no es ningún verso lo que estoy diciendo, ¿no? A mí me parece muy relevante intervenciones o reflexiones como las que ha planteado Daniel, ¿no? Yo veía, cuando estábamos microfonándonos aquí, veía unas imágenes de las jornadas que hicimos en Zaragoza hace ya 5 años, que parecen 5 siglos, ¿no? Las jornadas que organizó la Federación. Y si no recuerdo mal, en la salida de aquel congreso en el que fui elegido secretario general, si no recuerdo mal, yo articulaba mi intervención planteando cómo habíamos definido colectivamente en el Congreso que teníamos que hacer frente a una realidad distinta, donde creo que habría como 3 perchas para interpretar esa realidad, algunas de las cuales ya se han hecho referencia, y por ejemplo Nuria ha hecho referencia a algunas de ellas, ¿no? Hablábamos de un determinado modelo de globalización que en las últimas décadas había saltado claramente las costuras del poder político a la hora de poder gobernar ese modelo de globalización y había hecho que los espacios de deliberación y donde la ciudadanía se sentía representada políticamente, fundamentalmente en los marcos de los estados-nación, se hubieran quedado obsoletos
respecto a donde realmente se estaban tomando las decisiones estratégicas que afectaban a los países. Y como decía Nuria, yo creo que esto tuvo mucho que ver con el proceso de desafección social de una parte muy importante de la población española, pero no solo española, a los procesos democráticos y esa impugnación, no ya de los sistemas democráticos, porque incluso se armaba un relato de profundización democrática, pero se hacía un relato de cuestionamiento de los espacios de mediación democrática que devenían de la última parte, de la segunda mitad del siglo anterior, es decir, las instituciones, los partidos, de alguna manera los sindicatos, pero ojo, los medios de comunicación, es decir, todo aquello que mediaba en la sociedad se veía cuestionado de una forma aparentemente radical en un primer momento. Insisto, yo creo que esto tiene mucho que ver con la implementación de unas políticas donde se intervienen países, donde se toman medidas de austeridad, de empobrecimiento de las mayorías sociales al margen de la decisión democrática de la gente. Tú di lo que quieras, el ejemplo es Grecia y si no te va a pasar esto, te quiebro el país por las deudas, el estrangulamiento de las deudas soberanas en los mercados financieros, es decir, un modelo de globalización que se había dislocado del poder político. Hacíamos otra reflexión que yo creo que es muy importante atarla en corto también en este momento, y es que junto a ese concepto de macroglobalización se da una especie de concepto de microdesagregación del ámbito de la empresa y del ámbito de cómo se organizaba la empresa. Y esto no era de antes de ayer, esto venía también del final de las décadas de los 70, es decir, esto se formula por el neoliberalismo, cuando se dice que la única finalidad social de la empresa tiene que ser la retribución del accionista, esto lo caracteriza Milton Friedman, y a partir de ahí se impulsan un montón de políticas para que la gestión de la empresa cada vez aparezca más ligada a procesos de externalización productiva, que acaban siendo procesos de descentralización productiva y de externalización de riesgos y de costes, es decir, la empresa, la gran empresa fordista, la gran empresa integrada, muta radicalmente para convertirse en una especie de empresa reticular, empresas en red, cadenas de valor que se fragmentan no solo a lo largo del mundo, sino dentro del territorio a través de contratas, de subcontratas, de falso trabajo autónomo, bueno, de todos los elementos que hemos conocido y que hemos tenido que ir persiguiendo para tratar de regularlos. Por tanto, esa especie de desintegración de la producción, que no es una lógica estrictamente económica lo que provoca esto, es decir, provoca ciudadanos, trabajadores y trabajadoras cada vez con mayores niveles de incertidumbre, cada vez con menos certezas. Yo una de las tesis que quiero sostener en esta intervención es que no hay una disociación entre los elementos culturales y los elementos materiales. Van íntimamente relacionados. Un determinado modelo de organización social y de organización laboral provoca un determinado concepto de trabajador o trabajadora que a la vez provoca un determinado concepto de ciudadano y de ciudadana. Y evidentemente ese trabajador que rota por contratas, que rota por contratos temporales, que rota por sectores absolutamente volátiles, que vienen, que van, que están basados en burbujas de endeudamiento, acaba siendo no solo un trabajador precario o trabajadora precaria, que evidentemente acaba siendo un ciudadano desprovisto de un elemento de socialización clave como es el trabajo, pero desprovisto también de una mínima, incluso de identidad como podía ser el trabajo, sino de una mínima garantía de sus condiciones materiales de vida. E impulsan un perfil de persona trabajadora absolutamente encerrada en sí mismo, competitiva, anticooperativa, ¿no? Y esto es muy importante, no caer en disociaciones falsas entre lo material y lo cultural, porque creo que nos liamos, ¿no? Segundo aspecto que reflexionábamos en aquel congreso, ¿no? Y un tercero que tenía que ver con algo que también se planteaba, y es la creciente individualización de las percepciones vitales de la gente. Ya no es la individualización de las condiciones de trabajo, que evidentemente ha sido una estrategia muy utilizada por muchísimas empresas, ¿no? No, es el concepto que a través de la lluvia fina del neoliberalismo ha ido calando también en las últimas 4 o 5 décadas, de que el mundo es lo que tú eres capaz de armarte, de que las estrategias cooperativas son absurdas, de que hay que avanzar en el concepto del emprendimiento casi como un milagro en el que tú te resuelves la vida al margen de espacios comunes, ¿no? Y estos 3 elementos que estaban ahí, yo podría recuperar la intervención, pero creo que empezaba por ahí, si lo pensáis, y cogiendo un poco por lo que hablaba Daniel,
están sufriendo una importante mutación en un periodo muy corto de tiempo. La globalización al modo neoliberal parecía un proceso histórico que iba a tener difícil marcha atrás y que era difícilmente contestado en cualquier instancia política. Y, sin embargo, cosas o algunos acontecimientos de los que han sucedido en los últimos tiempos empiezan a cuestionar un determinado modelo de globalización. Lo que no quiere decir que necesariamente sea una buena noticia, porque el cuestionamiento del modelo de globalización se puede hacer desde una vertiente progresista, es decir, el poder económico tiene que estar sometido a corresponsabilidades con sus entornos a través de derechos sociales, de derechos laborales o de responsabilidad medioambiental, por ejemplo, pero también se puede hacer desde un punto de vista reaccionario o nacionalista o hacia adentro, ¿no? Es decir, no está muy claro cómo se está cuestionando este modelo, pero el caso es que se empieza a hablar de un cierto proceso de desglobalización. Y, por ejemplo, algunas de las opciones políticas reaccionarias que han gobernado algunas de las principales economías del mundo, y particularmente Trump en Estados Unidos, uno de sus mensajes fuerza a una parte de la clase trabajadora industrial de Estados Unidos tiene que ver con esa especie de relocalización de industrias que se entienden que se han llevado a otras partes del mundo y que esto ha provocado el empobrecimiento y la pérdida de expectativas vitales en amplísimos colectivos y en amplísimos territorios de Estados Unidos, en ciudades postindustriales, ¿no? Por tanto, este me parece un elemento importante. Hay una cierta reformulación de este proceso de globalización. El proceso de desintegración de la empresa, ¿no? Y aquí quería meter alguna cuña con el tema de la reforma laboral. Comparto algo que decía Daniel y que yo no sé si se está valorando con suficiente intensidad. En espacios sindicales creo que sí, al menos en lo que yo me he movido por España de la reforma laboral para aquí, que ha sido bastante, pero no estoy tan seguro que en espacios progresistas, al margen del sindical quiero decir, y en espacios políticos, se haya hecho una correcta aproximación a la profundidad que tienen algunas de las medidas que se han pactado en esta reforma laboral. Yo creo que hay quien se ha quedado mirando al dedo cuando se señalaba la luna. Y creo que hay quien se ha quedado pensando que en una reforma en este contexto del siglo XXI, de un país como España y de un marco de diálogo social, se podía ganar el partido 7-0. Y ningún partido se gana en el mundo moderno 7-0, ¿no? Pero eso no quita valor a algunas de las cosas que se han planteado, ¿no? Yo, en las intervenciones que estoy haciendo en las asambleas, para explicar la profundidad de la reforma, me tiro un rato, no lo voy a hacer porque entonces me iría mucho tiempo, y trato de cotejar las características de todas y cada una de las reformas laborales que se han hecho en España. Digo, de todas y cada una, quizás quitando la del 97. En todas y cada una de las reformas laborales que se han hecho en España y de las respuestas laborales a cada una de las crisis económicas que se han hecho en la democracia en España, y la pongo en correlación con esta. Siempre se ha precarizado la contratación en España, en mayor o menor medida, en todas y cada una de las reformas laborales. Ya, exceptuando, si queréis, un poco la del 90 y la del 97. En esta reforma se ha hecho una apuesta de una profundidad y de una ambición enorme en materia de estabilidad en el empleo. Y creo que hay quien no está entendiendo la profundidad que tiene si de verdad los resultados de esta reforma pudieran estabilizar el puesto de trabajo de millones al menos las condiciones contractuales de millones de personas. Esta reforma tiene que romper una inercia que es demoledora para el sindicalismo. Y es que las empresas en España se ajustan a los ciclos económicos a través del contrato temporal y el despido. Porque esto ha generado toda una, yo diría que ya mayoritaria parte de la clase trabajadora que vive esa experiencia laboral absolutamente no lineal, absolutamente cambiante, absolutamente inestable y, sobre todo, que le empuja a tener una determinada relación clientelar con el sindicato. En el mejor de los casos, una persona que tiene una experiencia vital de este tipo en su puesto de trabajo cree que el sindicato es aquel que le asesora sobre si las condiciones de despido son adecuadas, son legales o no, y le hace una reclamación, a veces colectiva, pero normalmente individual, del despido para restituirle de un derecho que seguramente ya no va a poder ejercer, porque el empresario, pase lo que pase, le va a dejar en la calle por 4 duros. Transitar de ese modelo a un modelo donde partamos de que ante los problemas en la empresa se adaptan
temporalmente los tiempos de trabajo y se evitan los despidos, si fuéramos capaces de impulsar esto en los centros de trabajo, el cambio respecto a la percepción del trabajador del hecho sindical muta radicalmente. Y respecto al sindicato, ya no es un usuario / cliente del servicio jurídico más barato que irte a una asesoría jurídica privada, no. Ya es el espacio donde tengo que organizarme, donde tengo que cooperar para, si vienen maldadas, ver cómo hacemos, porque hay una reducción de pedidos, porque hay un cambio tecnológico en la empresa, un cambio en la forma de trabajar, bueno, por lo que sea, por lo que a veces las empresas despiden o porque le da la gana al jefe, ¿no? Es muy importante entender este cambio de cierto paradigma, el refuerzo de la propia negociación colectiva. Nosotros ahora estamos en mejor disposición para emprender un proceso de movilización después del bloqueo de la negociación colectiva por haber recuperado la ultraactividad que si no la tuviéramos. Y esto es un elemento de empoderamiento de la clase trabajadora que me parece absolutamente determinante y que tenemos que interpretar correctamente, ¿no? En fin, ya he dicho, no voy a hacer todo el relato de por qué creo que esta reforma modifica sustancialmente las líneas del resto de reformas laborales y me voy a volver un poco a los hilos generales y más de análisis sociopolítico, ¿no? Decía que en el terreno de lo micro también están cambiando cosas, estamos en un cambio de cierto paradigma y hay otro elemento, esa tercera percha a la que hablaba al inicio de mi intervención, refiriéndome a del año 2017, y es cómo se configuran las identidades o los espacios de agrupamiento colectivo en estas sociedades individualistas que llevan calando 40 años o más, ¿no? Y me explico. Yo creo que estamos en una pugna muy cerrada sobre cómo se reconfiguran las sociedades. Hablándolo a grandes rasgos, está en disputa si vamos a una sociedad crecientemente mercantilizada, a una sociedad crecientemente individualista, crecientemente hedonista, o somos capaces de recuperar, como aquí se señalaba, espacios de interés colectivo que se podrían nuclear en algo que podríamos denominar, para entendernos, un contrato social para el siglo XXI, ¿no? Y esta es una pugna que yo creo que se está dando con una enorme intensidad y que, en mi opinión, explica buena parte de los movimientos políticos liberales y neoliberales, cómo se están adaptando a las situaciones y, sobre todo, de la proliferación de movimientos reaccionarios, movimientos de extrema derecha, ¿no? Porque ¿cuál es la oferta que ahora mismo hace que aquí en Andalucía, a unas pocas semanas de unas elecciones autonómicas, o que en Castilla y León hace unas pocas semanas un movimiento, en efecto, yo también coincido que estamos hablando de algo mucho más magmático y mucho más amplio que un puro partido político, posiciones abiertamente reaccionarias, posiciones abiertamente antimodernas, estén calando en partes no menores de la ciudadanía española, de la ciudadanía andaluza o de la ciudadanía castellano-leonesa, ¿no? Yo creo que aquí no podemos cometer el error de hacer caracterizaciones simplonas de lo que pasa. En España no hay 3,5 millones de fascistas dispuestos a colocarse una camisa azul y hacer una marcha militar sobre Madrid o sobre Roma o sobre donde hubo otros momentos históricos. Yo creo que en España y en otros países tenemos una sociedad, insisto, crecientemente individualista, donde se han perdido muchas de las cosmovisiones políticas, la gente vive muy segmentada en la visión de su problema y la pérdida de las llamadas ideologías lo que ha hecho es que no haya una coherencia entre lo que se piensa respecto a una cosa y lo que se piensa respecto a otra. Es decir, no todo el que vota a extrema derecha tiene todos los componentes carcas y reaccionarios de un arquetipo de extrema derecha, esto creo que hay que entenderlo bien, y la extrema derecha se está dedicando, el nacionalpopulismo de extrema derecha se está dedicando a ofertar, a ofrecer lo que una ponente que vais a tener aquí mañana, que está aquí, Eugenia Rodríguez Palop, llama enclaves seguros, que es una especie de enclave de viejas certezas desde una visión opresiva y reaccionaria sobre conceptos como la patria, sobre conceptos como el rol de género, como el rol clásico del hombre, la recuperación del rol clásico de hombre, la homogeneidad sexual, la homogeneidad afectiva, la homogeneidad racial,
que sirven como una especie de falso señuelo para que millones de personas que se sienten desconcertadas, que se sienten inseguras y que se sienten con una sensación de riesgo en el futuro, sean capaces de avalar opciones políticas que objetivamente están en contra de sus intereses. Esto es lo cojonudo del asunto. Pero no entender esto creo que es no entender cómo se articulan hoy en día los vínculos de las personas con el espacio público, que no es necesariamente racional. Y esto creo que es muy importante entenderlo, ¿no? Es muy importante entenderlo porque creo que el trabajo del sindicato va a estar en el disparadero de todos estos movimientos populistas de extrema derecha, porque somos la única experiencia organizada, o una de las únicas experiencias organizadas, que, como comentaba Daniel, yo creo que mezcla dos cosas. La capacidad de transformar condiciones materiales de la gente y la necesidad de que la transformación de esas condiciones materiales de la gente no se haga mediante una especie de producto que se vende a la clientela, sino mediante el propio empoderamiento y organización de los trabajadores y de las trabajadoras en este caso. Y creo que esto es determinante. A veces se dice, ¿por qué irrumpe la extrema derecha? ¿Por qué hay débiles estados de bienestar? Bueno, depende. Bueno, depende. Vete a Francia. Francia es un país que en términos de PIB yo creo que es el que más gasta, si no es del mundo, no le andará lejos. Es un país con un sector público muy potente todavía y con un estado de bienestar pues no menor. Hay otros países nórdicos o países del centro de Europa que han desarrollado políticas sociales que han sido un poco la bandera, el líder del pelotón de los estados de bienestar y que, sin embargo, no han encontrado la vacuna para estos movimientos neopopulistas, neonacionalistas, que al final acaban disputando el nosotros. Es decir, sí tenemos un estado de bienestar, pero cuestionamos el para qué, el para quién. Y, por tanto, en mi opinión, el gran elemento de bloqueo de esas opciones de extrema derecha tiene que ver con esto, con potentes agendas sociales, con potentes políticas públicas para protegernos comúnmente las contingencias entre todos y entre todas, pero vinculado también al desarrollo de organización, de conciencia cívica colectiva. Creo que la extrema derecha penetra mejor en las sociedades asustadas, individualistas, sin formación, sin comunicación, sin medios de comunicación capaces de jerarquizar la información y donde al final prácticamente da igual lo que diga un editorial montado por 12 catedráticos conocedores de un tema a lo que diga un chisgarabís que se hable un canal de YouTube y es capaz de generar viralidad. Claro, pues en ese contexto es donde irrumpen, yo creo que estas fuerzas absolutamente reaccionarias, ¿no? Yo creo que el sindicato tiene que hacer cosas que ya ha hecho a lo largo de la historia, adaptadas al siglo XXI. Mirad, la organización, cuando ni siquiera la organización, cuando éramos clandestinos y clandestinas, en el entorno de los años 60, tuvo, creo que, un enorme acierto histórico que no siempre se ha entendido bien, ¿no? En el año 59 en España se dan los llamados planes de estabilización, que fueron unas políticas económicas que sacan el país, que era un desastre, un país casi medieval en buena parte de nuestro país, lo sacan de las políticas autarquistas, son relegados la parte más carca, más fascista, más reaccionaria dentro del régimen y aparecen pues, otras personas, tecnócratas, vinculados al Opus Dei y con otras ideas en materia económica y que creen que el país tiene que insertarse en los procesos de modernización, entre comillas, y sobre todo de aspirar a ser un país donde una parte de la industria mundial se deslocalice en España, industria de bajo valor añadido, para transitar de una sociedad eminentemente agraria a una sociedad un poco más moderna, más industrial, y es donde se desarrollan a lo largo de los años 60 esas políticas que transforman de una forma importante, al menos en el plano económico, nuestro país, ¿no? En el plano de las libertades democráticas, ¿no? Claro, ahí las comisiones obreras empiezan a gestarse dentro de los centros de trabajo. Empiezan a gestarse de una forma, no como a veces se ha querido decir, con una directriz clara, con una estrategia marcada desde no se sabe dónde, desde Moscú o desde no se sabe dónde, no. De una forma un tanto desorganizada, un tanto espontánea, pero que es muy bien interpretada por aquellos responsables clandestinos del sindicato que se dan cuenta que lo que está ocurriendo
es que esas movilizaciones expresan las contradicciones de clase del desarrollismo industrial de los años 60 y que el hecho de que las personas se movilicen para mejorar sus condiciones materiales puede ser, como así fue después, en efecto, un elemento de ruptura de las costuras de la dictadura. Las grandes movilizaciones, que es verdad que seguramente eran promovidas por la gente más politizada, con la gente con mayor criterio político, pero cuando salían adelante las huelgas eran porque había trabajadores, menos trabajadoras en aquel momento, desgraciadamente, que querían mejorar sus condiciones materiales, que querían apropiarse de una parte de ese desarrollo económico de esa España de los 60 y de los 70, y que se movilizaban, y que hacían huelgas, y que hacían manifestaciones. Y solo eso tenía una dimensión política por la democracia que no tengo que explicar las consecuencias que tuvo. Por eso el sindicato es el elemento central de la lucha contra el franquismo, porque es capaz no de sacar a la gente a la calle leyendo textos de una profundidad política de la leche, sino porque es capaz de interpretar que las contradicciones de clase, las contradicciones materiales, si son correctamente canalizadas, son una piedra en el zapato, son una patada en el talón de Aquiles del régimen. Y yo creo que hay que extraer enseñanzas de nuestra historia, ¿no? Y de la lucidez en algunos determinados momentos de nuestra historia. Porque, y aquí termino, dentro de esa pugna que se está dando ahora mismo, yo comparto la visión un tanto mal pensada que hacía Daniel y que yo casi hasta caracterizaría con la metáfora de los cacerolos y con una frase que dijo él mismo una vez en Hora 25 en la serie que yo tomé, hice un artículo al hilo de la frase con el tema del SMI, ¿no? Era, hostia, ¿y si sale bien? ¿Y si sale bien? Porque claro, lo que estaba ocurriendo en términos sanitarios en España era un absoluto drama, indiscutiblemente, pero lo que ha ocurrido entre diciembre del año 2019 y febrero del año 2022 es que se han emprendido políticas diametralmente distintas a las de la anterior crisis económica. No son medidas solo producto de un determinado gobierno, que también, sino que son medidas bastante coherentes con las que se han tomado en otros países de Europa y que han hecho algo, o que podrían hacer algo muy importante, que es romper mantras neoliberales y que es cambiar el eje de centralidad de lo que la gente entiende por sentido común. Porque se dice, hombre, España no está en disposición de gastarse cada 8 meses o cada 11 meses 30.000 millones de euros en ERTES. Hasta aquí ya todos llegamos. Pero que con una política laboral absolutamente intervencionista y con una intervención del sector público para evitar millones de despidos, nuestro país, por primera vez en la historia, el empleo haya caído mucho menos de lo que cae la economía y esto nos haya situado en mucha mejor disposición para recuperar el empleo y estar en 20 millones de cotizantes en menos de 2 años, si lo comparamos con las políticas de hace 10, yo ya sé que las crisis son muy distintas, pero dice, coño, a ver si va a ser más efectivo esto que decían estos chavos de los sindicatos. Ese proceso se da acompañado de una subida del salario mínimo interprofesional, en efecto, se habían anunciado las 7 plagas de Egipto. Es que cuando estábamos ahí, que yo tenía pelo en Zaragoza, eran 707 euros el salario mínimo interprofesional. Hoy es de 14.000. Y se ha generado empleo a mayor velocidad. Se ha roto el mantra de que salarios mínimos interprofesionales en estos límites, del 60% de la media salarial, tienen un efecto demoledor sobre el empleo. Se ha roto el mantra. Se rompió, no sé si se rompió el mantra, pero desde luego la valoración que la sociedad española hacía de sus sistemas públicos, de sus sistemas sanitarios, el cuestionamiento radical que se podía haber dado del modelo de gestión, por ejemplo, de las residencias después del drama vivido, configuraban una defensa a priori del valor de lo público y de los sectores públicos que cuando nos hemos visto en otra. La propia consideración del trabajo esencial, es que se llama poco cualificado, normalmente feminizado, mal pagado,
Bueno, eran las heroínas y los héroes que nos ayudaban a comprar cuando íbamos acojonados a los supermercados. Y yo creo que ¿cómo diría yo? Ese marco se ha tratado de quebrar inmediatamente, mediante un emponzoñamiento de la vida política y de la vida social. Ahí pongo yo la metáfora de los cacerolos. No podía ser que España aplaudiera a las 8 a sus servicios públicos. Hombre, podía ser un rato, pero esto había que... Y yo creo que esto tiene mucho que ver con un proceso político muy peligroso que se inició con la legislatura y que no pretendió una oposición feroz al gobierno, que es absolutamente respetable, que pretendió el cuestionamiento de la propia legitimidad institucional de España, que es de lo que estaban hablando, ¿eh? Que este gobierno no era legítimo, porque se apoyaba en no sé quién, ¿no? Por tanto, ya podéis perdonar, me está costando un huevo, pero bueno. Por tanto, creo que tenemos que hacer lecturas políticas de los momentos para interpretar correctamente dónde nos situamos y para interpretar también correctamente por qué el sindicato hace las cosas que tiene que hacer, ¿no? Yo, ahora sí que termino, creo que somos... La organización no es por vanagloria, no va de eso, ¿eh? Porque el papel que desempeñamos en la sociedad de combinar, por el modelo laboral español, la capacidad de generación cuasi legal de derechos. Nosotros somos casi un legislador. A veces yo creo que ni nos damos cuenta de lo que somos. Es decir, nosotros a través del convenio colectivo somos una especie de cuasi legislador que es capaz de marcar norma para millones de personas en algunas de las cuestiones que más afectan a su vida. Y esto es la leche. Sobre todo si se hace bien. Sobre todo si en base a ese proceso cuasi legislador somos capaces de organizar a la clase y de no hacer administrativa nuestra función. Nosotros nos estamos equivocando si damos salida a los convenios colectivos sin que la gente sepa en qué condiciones se da salida a los convenios colectivos, aunque sean buenos convenios colectivos. Esto no es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto es sobre todo un sindicato de trabajadores y no para trabajadores. Es un sindicato de empoderamiento colectivo. Esto creo que es fundamental que lo interpretemos, que lo entendamos, porque además es nuestra génesis. Es que nosotros venimos de ahí, porque entonces no había manera de hacerlo de otra forma. Entonces me parece que esto es absolutamente fundamental. Somos la organización clave, el mundo clave para poder combinar esos dos factores, la generación colectiva de derechos con el empoderamiento de aquellas y aquellos que están llamados a conseguir y a disfrutar de esos derechos, y esto nos va a meter siempre en el ojo del huracán. Nos va a meter siempre en el ojo del huracán. El diálogo social en España ha funcionado bien en algunos momentos y ha sido sumergido en otros momentos. El artículo 7 de la Constitución, en el título preliminar, es el que recoge las funciones del sindicato desde el año 78. Con todos los gobiernos. Bueno, pues con el mismo anclaje constitucional, el diálogo social ha tenido momentos brillantes y momentos absolutamente subterráneos. ¿Por qué? Porque la legitimidad innegociable de una organización como la nuestra, siendo muy importante la ley, siendo muy importante la Constitución, siendo muy importante la LOLS y siendo muy importante todo el armazón jurídico español, la legitimidad innegociable y que solo el sindicato puede gobernar es la que nos da la gente que somos capaces de organizar. La afiliación y la representación. Y esto lo tenemos que tener claro, particularmente cuando las cosas nos van bien. Particularmente cuando las cosas nos van bien. Y yo creo que en estos 2 años, sinceramente, el papel que hemos hecho ha sido muy, muy relevante. No sé si he hablado mucho de democracia, historia y sindicato. Algo de historia he metido, algo de democracia no lo sé. Y tos. Sindicato, democracia, historia y tos. Te da tiempo a beber agua. Nada más, gracias. Bueno, ahora vamos a proceder a vuestras preguntas, a escucharos. Jesús tiene el micrófono. Quien quiera pedir la palabra, que alce la mano. Y, bueno, vamos a intentar, hacemos la ronda de palabras. Cuando queráis. Por aquí está Xavi. No veo si hay alguna más. Gaby. Sí. Vale. Vale.
Bien, yo lo que me parece bien el análisis del resultado de esta transición que hemos tenido. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma, pero yo tengo una preocupación importante y es por qué no cala en que los propios afectados sean capaces de valorar realmente lo que se ha cambiado. Quiero decir, hemos pasado, como habéis comentado los dos, de asumir cómo salir de dos crisis realmente profundas, una de una manera con despido, otra realmente con consolidación y mantenimiento del empleo, y sin embargo no está teniendo una repercusión en la ciudadanía en general para que se consoliden este tipo de medidas en el tiempo. Quiero decir, ya están en el BOE, las tenemos aprobadas, están en marcha y sin embargo yo no tengo muy claro que si pasada la situación absoluta de crisis no vaya a tener una regresión fundamental o concreta, visto lo visto de lo que está pasando en el ámbito de la política. Por aquí la había pedido Xavi. Sí, dos cuestiones muy sencillas. En uno de tus artículos, Daniel, tú hablabas de que estamos en un momento Berlinguer, o momento Negri o momento Berlinguer. Evidentemente, yo creo como tú que estamos en un momento Berlinguer, pero me gustaría que desarrollases un poco el concepto que tenías en el artículo, porque tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Y después otra cuestión más general, Unai, es... había un viejo sindicalista de la CNT, un anarcosindicalista, que planteaba que la organización debería cambiar profundamente al mismo ritmo que cambian las fuerzas productivas. Y estamos en un proceso de cambio muy profundo de las fuerzas productivas. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, hoy creo, si no estoy equivocado, entre hoy y mañana son las elecciones sindicales en Globo. Un poquito de desarrollo en este aspecto. No sé si hay alguna palabra más por ahí, por aquí. Igual cogemos estas tres y luego hacemos otra ronda si hay tiempo. Venga, cogemos estas Vale. tres, sí. Sí, básicamente, porque si no se me va a olvidar. Sí, no se lo pongo. Hola. Bueno, primero agradecer las exposiciones. Me alegra haber escuchado a Bernabé, ¿no? Y a Unai el planteamiento sobre el alcance que ha tenido de cambio cultural quizás la reforma laboral. Creo que nosotros en lo interno del sindicato no acabamos de asimilarlo porque estamos teniendo más prestación de interés sobre lo que nos supone de dificultades algunas de las nuevas desaparición de modalidades de contratación, porque creo que no acabamos de entender el cambio cultural que eso va a costar asimilarlo, ¿no? Entonces me ha parecido interesante, ¿no? Seguimos pensando que la estacionalidad y la temporalidad tiene que seguir siendo una tónica de cómo se transforma o cómo se trabaja en este país. Luego, por otro lado, en cambio, me parece problemático dar una sensación, aunque yo creo que no lo habéis terminado de decir, pero estamos inspirados en una especie de pesimismo, ¿no? de que ese análisis que se hace sobre el avance de la ultraderecha, unido a un análisis que yo también comparto sobre que nos equivocamos al empezar, lo vemos mucho en Twitter, a decir que aquí hay mucho ignorante, mucha gente idiota que no se da cuenta y de alguna manera denostar a todos esos posibles votantes de la ultraderecha. Lo que estamos haciendo es empujarles más a que voten a la ultraderecha. Pero sí me parece importante recordar que, por ejemplo, no hace muchos años hubo unas primarias en el Partido Socialista donde se presentaba a Susana Díaz contra Pedro Sánchez. Días antes me acuerdo que tuvimos alguna reunión del sindicato y a quien preguntaras del sindicato y gente dirigente con capacidad de análisis y le preguntabas quién iba a ganar, todo el mundo decía que iba a ganar Susana Díaz. Todos. Y ganó Pedro Sánchez. Entonces yo creo que no es que sea solo un ejemplo, creo que es interesante plantear tanto las elecciones andaluzas como el reto de dentro de un año con las municipales, el que si ya lo damos por perdido, quizá estamos dejando sin capacidad de reacción a nosotros mismos. Y creo que tenemos mucho trabajo, mucho riesgo, pero que tenemos que volcar el discurso a esa posibilidad de que el futuro no está escrito. Muchas gracias.
Sí, yo aquí te escucho. No sé si se escucha abajo. El doble, bueno, creo que no. ¿No? Si podéis arreglar el micrófono del compañero. A ver qué tal ahora. ¿Ahora sí? Ahora ya se oye con eco y reverberación. Si la voz no tiene reverberación, no parece que estamos en un auditorio. Pues sí es verdad, hay un cierto ambiente de pesimismo, pero los ambientes, como los cuadros, las pinturas, también al final tienen detrás una inducción. Es decir, tú no, al final no acabas de que algo suceda sin que por detrás haya una serie de fuerzas que te hagan sentirlo de esa manera determinada. Hay cosas que son ciertas y hay cosas que las percibimos como ciertas. Es decir, el principal partido de la oposición de este país, de la derecha, hace menos de un mes sufrió un descabezamiento de su dirección con unas pugnas internas gigantescas, con incluso una romería frente a su sede, de un conato aquello de la toma de la Bastilla por parte de las fuerzas reaccionarias de este país. Y resulta que parece que aquí no ha pasado nada. Y si en el momento en que las fuerzas políticas de la izquierda tienen algún tipo de tejemaneje, de fricción, se habla prácticamente de esos ambientes se crean, ¿de acuerdo? Pero sí me gustaría hacer hincapié en algo que creo que es importante. Es decir, se crean sobre todo porque no se acierta algunas veces a vibrar con el tono que exige la sociedad. Una sociedad se la puede cambiar o se la puede transformar, o estás en condiciones de hacerlo cuando recoges la forma en que esa sociedad vibra y, por tanto, recoges las aspiraciones o las necesidades de un determinado sector mayoritario de la población. Vamos a ver, si hay un elemento, y de las preguntas que habéis hecho, en el fondo también por aquí, es una parecida a la última, ¿no? Es una sensación de, sí, se están haciendo cosas, pero parece que esto no acaba de calar en la sociedad, parece que esto no acaba de transformarse en movimiento político. Vamos a ver, creo que hay un momento esencial para entender el momento en el que estamos, son las elecciones madrileñas de hace un año, en el que se supone que todo aquello que la pandemia había demostrado, unas elecciones en una comunidad autónoma muy concreta, pero también muy particular, lo desmienten por completo. Y alguien que se presenta como Ayuso sin un programa político y con una aspiración a destruir todo aquello que nos había servido para mantener la seguridad en la propia pandemia, gana las elecciones de calle. Y esto nos puede hacer caer en el desánimo y nos puede hacer caer en el pesimismo, pero también se puede analizar de una forma, creo que acertada, para ver que las cosas no están tan mal. Simplemente es que creo que está faltando acierto al vibrar parecido a cómo se está vibrando ahora en sociedad. Y esto enlaza también con la pregunta que me hacía Xavi sobre el momento Berlinguer, ¿no? Que en el fondo era una metáfora como cualquier otra. Hace 10 años, y cuando hablo hace 10 años hablo de ese periodo entre el 2010 y el 2014, antes insistía en que fue un momento de impugnación, donde prácticamente, si tú te mostrabas como lo nuevo en la sociedad, como lo nuevo, y decías que venías a cambiar lo nuevo y el cambio, tenías asegurado la atención de mucha gente. Daba un poco igual lo que dijeras, cómo lo dijeras o quién fueras, que de repente eras capaz, si acertabas con esa vibración, con ese tono, de arrastrar a mucha gente detrás de ti. Y eso, algunos de nosotros, recuerdo que nos ponía nerviosos, porque aunque veíamos la potencialidad del asunto, también veíamos una serie de correlatos peligrosos. Y es que debajo de la herramienta del populismo también se podían colar otros fantasmas, que de hecho probablemente se colaron, y que afectaran a cómo la izquierda había entendido la sociedad y la política, ¿no? Es decir, pero ahora, tras esos 10 años, las cosas han cambiado. Y han cambiado, creo, por muchos factores. Porque la generación de aquel momento tiene 10 años más y lo que necesita, después de tener 30 o 40 años, es que las cosas vayan cuajando en su vida, necesita hechos, necesita algo que pese, porque probablemente tenemos muchas más personas en edad de jubilación y porque también probablemente los jóvenes que hace 10 años tenían 10 años y que ahora tienen 20, han vivido toda su etapa consciente de los 10 a los 20 años en un escenario de cambio y crisis permanente en el que parece que todo lo que para muchos de nosotros puede ser excepcional, para ellos ha sido normal.
todo esto configura un momento en una sociedad dada donde de repente nos arrea una hostia de realidad, algo llamado coronavirus, y nos demuestra algo tan sencillo, que vivimos en sociedades que tienen riesgos y que tienen riesgos que pueden ponernos y tensionarnos lo que habíamos pensado que, bueno, que esto era un devenir tranquilo, porque por suerte para casi todos los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí ya, nuestras generaciones en Europa no habían casi vivido un momento de auténtica complejidad como este desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, todo esto, evidentemente, para algunos de nosotros tuvo un correlato inmediato. Yo estaba en la radio y me desesperaba porque era una manera de decir, ¿veis? O sea, todo lo que veníamos diciendo las últimas décadas está pasando. El Estado era necesario, si se interviene en la economía se salvan puestos de trabajo. Los neoliberales nos mentían. Entonces tú lo decías como pensando, esto ya va a suceder. Ahora, yo ya, que traía un poquito de carrete, ya me acordaba de la anterior crisis del 2008, cuando yo también salté aquel día viendo a Iñaki Gabilondo diciendo, ¿veis? Lo que habíamos venido diciendo estos años era verdad. Y sabía que el hecho de que algo sea verdad o algo sea cierto no significa que se vaya a percibir de la siguiente manera o se vaya a percibir de la misma forma. Claro, gran parte de la sociedad, ante un momento de incertidumbre y miedo, ha tirado por lo más razonable que les ha parecido, que les han contado durante los últimos años y durante las últimas décadas. El sálvate tú solo, el sálvese quien pueda. Esta sociedad que no existe, que solamente es una agregación de individuos, donde el más valioso o donde el más rápido, donde el más hábil es el que consigue las cosas, al final es la que va a llegar, la que te va a salvar de determinadas inclemencias, cuando, sin embargo, la realidad le estaba demostrando que era lo contrario. Evidentemente, también hemos tenido una serie de dificultades que apuntaba Unai, que a las ya conocidas mediaciones de las grandes televisiones, radios, periódicos, que suelen estar siempre colocados, el kiosco siempre suele colocar en el lado derecho de la calle, han aparecido otras nuevas formas de comunicación que básicamente lo que han hecho en YouTube, en TikTok, es replicar unas formas completamente neoliberales de entender la sociedad. Algo así, como si lo que ya se está acabando en el ámbito, o se está acabando, mejor dicho, se están poniendo los primeros pasos para su finalización en los ámbitos político y económicos, mientras que la Unión Europea estaba mutualizando crédito, mientras que en este país se estaban aplicando los ERTEs, es decir, mientras que estaban variando inercias neoliberales de 4 décadas, en el ámbito cultural comunicativo ese fantasma todavía está presente y está presente más fuerte que nunca. Esto probablemente se ve muy bien en las elecciones madrileñas, donde las formas que la izquierda utiliza de la impugnación fallan y donde además la derecha utiliza unas formas basadas en la guerra cultural de la libertad y el individualismo. Ahora, y aquí es este momento, un momento Berlinguer, como el secretario general del Partido Comunista Italiano 70 y 80s, realmente lo utilizaba como metáfora de una situación en la que tú no te puedes sentir ajeno a la política. Es decir, en la que tú no te puedes sentir el raro, el extraño, el que está fuera, el que se enfrenta a lo establecido, sino que tú eres parte de esto que está sucediendo y que eres una parte activa y exitosa. Parece que la única manera coherente de hacer política en este país, si eres progresista, es hacerlo siempre a la contra y desde afuera. Cuando resulta, y eso también es un fenómeno histórico, que en este país tengamos una democracia y que se han alcanzado algunos avances importantes en nuestra historia, tiene mucho que ver con que la clase trabajadora organizada en los sindicatos fue el factor esencial para acabar con el franquismo. Claro que se nos contó una versión de la transición absolutamente edulcorada y en la anterior década frente a eso se opuso una narración que venía a decir que todo lo conseguido en la transición era poco más que un pacto entre élites y una mentira. Se pasó de un lado a otro. Y probablemente a algunos de nosotros que compartimos hace 10 años esa narración, se nos hurtó la realidad de que también había costado, o sobre todo el propio protagonismo de la clase trabajadora con esta otra narración también lo estábamos quitando del medio, porque parecía que todo había sido una traición, un retroceso y poco más que una componenda. No era cierto. Hace poco
hablaba con algunos de los protagonistas del proceso 1001 y me decían que cuando se enfrentan a las penas de cárcel que se enfrentan, ellos no saben, ni la sociedad española sabía ni cuándo se iba a terminar la dictadura, más allá de la muerte de Franco, ni qué era lo que iba a venir luego. Y eso históricamente es cierto. No se sabía qué era lo que iba a venir y cómo iba a venir. El hecho de que tuviéramos lo que tuvimos, aparte de ser evidentemente una correlación de fuerzas entre distintos sectores, tuvo que ver infinitamente el papel de la clase trabajadora organizada en los sindicatos, tocando resortes fundamentales del sistema económico, de la organización económica y laboral, que permitieron que hubiera una fuerza de disputa de poder que diera a cabo la consecución de una serie de derechos civiles y democráticos. Esto es importante entenderlo porque en nuestro contexto, en el contexto del año 2022, creo que no se puede hacer política como se hacía en el 2012, desde afuera, a la contra, sintiéndonos ajenos. No, al contrario, hay que hacer política y sindicalismo sintiéndonos parte protagonista de los cambios positivos o para la gran mayoría que está sucediendo en este país. Y contarlo de esta manera, porque si no parece que siendo nosotros en el fondo los que estamos manteniendo en pie gran parte de las estructuras, de los consensos y de las cuestiones que merecen la pena en España, tenemos que ir siempre de prestado y como de alquilado, como si no nos perteneciera y como si el orden le perteneciera a la derecha. No, precisamente el orden, es decir, el que tengamos una serie de estabilidades y de certezas, tiene mucho más que ver con determinadas acciones que aquí se han comentado que con subirte a la tribuna y ponerte a dar voces, a declamar guerras culturales, a contar mentiras y inventarte problemas, que si los menas, que si los ocupas, que si no sé qué, para venir tú luego de Salvador. Ahora, todo esto hay que expresarlo de una forma tajante. Y algunas veces creo que nos perdemos más, efectivamente, en los ambientes que se crean en los medios de comunicación, nos dejamos arrebatar por un pesimismo que no se corresponde con la situación real, que atendemos efectivamente a las circunstancias en las que estamos inmersos y damos un salto adelante. Vivimos una época muy rara, y con esto acabo, vivimos una época muy rara donde efectivamente los cambios en la producción han sido tan fuertes, nos han seccionado tanto, nos han desvirtualizado tanto, que hay un momento en que todos empezamos a tener dudas hasta de lo más básico. Y aquello que comenzó hace unos años como prácticamente algo jocoso, en el que la gente en Internet dudaba de que habíamos llegado a la Luna o hechos de este calibre, 10 años después ha dado que en este país ha habido un movimiento bastante más leve que en otras partes de Europa, como la civilizada Alemania, donde había gente que estaba dudando efectivamente de las vacunas. Esto no ha sido solamente casual, claro que ha habido intereses políticos por detrás que han empujado para lograr esa desestabilización, pero en el fondo reflejaba un síntoma de no creo en nada, de estoy absolutamente atenazado por el miedo y la única forma que tengo de explicar esa sensación de indeterminación e incertidumbre es recurrir a la conspiración. Eso también es algo que late en este momento y creo que la respuesta que se debe dar a todos estos vectores no tiene que ser una respuesta a la contra. Bueno, sí, evidentemente hay algunas cosas que son indiscutibles y que tienes que negarlas y que tienes que ponerte justo en el lado opuesto. Pero sobre todo lo que tienes que acabar expresando es que tu proyecto sindical o tu proyecto político es un proyecto que da certezas y seguridad y que sin él, al final lo que tenemos es sálvese quien pueda, que sale muy caro vivir solos en esta sociedad. Gracias. Bueno, comentabas alguna cuestión sobre la necesidad de adaptar la organización a los cambios productivos. Bueno, ¿qué te voy a decir? Evidentemente, ¿no? De hecho, yo creo que ese es el núcleo central de los debates que el sindicato lleva teniendo bastante tiempo. Lo que ocurre es que estamos ya en un tiempo en el que lo reflexionado hay que ejecutarlo. Todo. Porque lo hemos escrito y ya varias veces, ¿no? Y el sindicato tiene que ser consciente de que el núcleo central donde se generaba organización sindical hace unas décadas quebró hace mucho tiempo y que si el sindicato quiere representar y organizar las dos cosas, al conjunto de la clase trabajadora, pues tiene que dar todas las formas organizativas a un modelo empresa que es diametralmente distinto, ¿no? A un modelo empresa y a una
¿cómo diría yo?, y a una determinada cualificación de la acción sindical, ¿no? Yo creo que algunos de los elementos más relevantes que hemos negociado en estos últimos años han pasado bajo el radar, sobre todo mediático, no bajo el radar de la COE, y debiera ser los elementos más importantes que tendríamos que estar utilizando para empoderar a la gente en los centros de trabajo. Nosotros hemos tenido 2 broncas gordas con COE en este periodo, bueno, más, pero quiero decir que se hayan configurado en desacuerdos. Una tuvo que ver con la intervención de los sindicatos en las fases de diagnóstico de los planes de igualdad en las empresas donde no hay RLT. Otra, en el acceso de los sindicatos a la información sobre los algoritmos de las empresas como Globo, que van a tener RLT a partir de ahora, después de la no era la presunción de laboralidad el lío con COE, era el acceso a la información de los algoritmos. Y una tercera, que no llegó la sangre al río porque se la tragaron en el primer acuerdo y luego ya no hubo manera, que era a su vez la intervención de los sindicatos en los periodos de consulta de los ERTES, que apareció en el primer acuerdo, en el decreto 8/2020, y que luego, aunque COE lo quiso revertir, ya no hubo manera, porque tuvieron una rebelión a bordo con eso, ¿no? ¿Qué características tienen esos 3 elementos que tú preguntas fuera de esta sala y nadie sabe exactamente de qué estamos hablando? Que dan poder sindical. Que dan poder sindical. Y el sindicato, además de organizarse, de reorganizar sus estructuras en función de cómo se ha reorganizado el mundo y el mundo de la empresa, tiene que ser consciente que la manera de agregar y de integrar esa diversidad que existe tiene que ver con que las subjetividades colectivas en el mundo del trabajo son muy variadas. Y no es lo mismo la reivindicación salarial en una persona, en una plantilla que está por encima de los 2.000 euros que en una persona que está en el SMI. Y el sindicato tiene que ser capaz de interpretar que las mujeres en este país siguen teniendo una situación de desigualdad que muchas veces, para encontrarla, hay que rascar un poquito, porque no es tan evidente como la que podía ser hace unas décadas. Y esto exige de una cualificación de la acción sindical y dedicarnos a organizar las variedades de problemas que tienen las personas. Y, en efecto, pues no es lo mismo una persona que con 40 años tiene 2 niños pero tiene un buen salario, donde la distribución del tiempo de trabajo va a ser lo más importante de su vida. Es una negociación colectiva, quiero decir. Mientras que una que gana un SMI o esta jornada parcial, pues evidentemente, pues mira, pirámide de Maslow. Esto es por una cuestión de lo que va a querer es que mejoren su salario y el resto, pues bueno, pues si no hay más contigo, tomás, ¿no? Entonces el sindicato tiene que cualificar esa acción sindical. Y la formación es muy importante en ese terreno porque, claro, pedir el IPC+2 no es fácil, pero, hombre, simple es. Se pide y ya está, luego hay que sacarlo, ¿no? Pero estos nuevos perfiles de acción sindical pues son bastante complicados. Es que no todo el mundo sabe hacer un plan de igualdad, ni sabe de qué va, ni sabe qué leches es un algoritmo, cómo se interpreta la información de un algoritmo. Pues esto tenemos que cualificarnos, ¿no? Pero, sobre todo, tenemos que organizar nuestras estructuras. Y había empezado la intervención por eso de las inercias, ¿no? Somos inerciales, no sé si está hasta el streaming. Si queréis lo quitáis. Pero somos inerciales a más no poder. Y claro, hay que romper inercias cuando el del otro lado cambia el modo de organizar empresas de una forma radical. Y donde, si no, nos vamos a quedar no representando, porque representar vamos a representar al conjunto, pero sí organizando a una parte de la clase trabajadora. Solo a una parte de la clase trabajadora, porque la otra no va a encontrar referencia en un sindicato. Y se va a corporativizar o directamente va a vivir al margen de relaciones sindicales, ¿no? Y luego una reflexión al hilo de alguna cosa que se planteaba y de este vivo sin vivir en mí que tenemos todos con lo de la extrema derecha, ¿no? Yo se le he oído decir más veces a Daniel lo del fin del momento impugnatorio. Yo no estoy tan seguro de que estemos ante el fin del momento impugnatorio o que el momento impugnatorio haya cambiado de dirección. No estoy seguro. Casi prefiero que tengas tu razón, porque creo que nos moveríamos mejor en ese. Pero yo no estoy tan seguro, ¿no? Yo creo que hace 10 años hubo un movimiento impugnatorio evidente que en España, no en todos los países, en otros países fue de inicio un movimiento bastante reactivo, bastante reaccionario. Ahí está el Brexit, ahí está otras expresiones de repliegue identitario, de repliegue nacional, de repliegue del demos, ¿no? del nosotros. Y en España tuvo, con todo lo que se pueda decir, de aquellos mensajes, si se quiere, de lo
de la demagogia, todo lo que se quiera decir, pero tuvo una visión impugnatoria progresista evidente, que yo creo que le hizo un favor a este país histórica, ¿no? el propio 15M, ¿no? Pero esos vientos han rolado. Yo no sé si son impugnatorios o no son impugnatorios, pero han rolado. Yo creo que hay millones de personas en este país que sienten, lo decía antes, enormes dosis de incertidumbre y que sus roles vitales se han cambiado de una forma muy rápida y ponen oídos a quien les plantea formulaciones simples, esos espacios de alojamiento, por decirlo, esos enclaves seguros que antes hacía referencia, que a veces pesan más que el tío que te está ofreciendo ese enclave seguro te haya votado en contra de subir el salario mínimo interprofesional. Claro, en términos racionales, bueno, claro que te dan ganas de decir, pero tú eres idiota. Pero yo creo que hay que... No podemos llegar, no puede ser ese la resolución de la ecuación. Esto no va de idiotas. Yo creo que se trata de tratar de vincular, como digo, espacios no pesimistas, no pensar que esto se va al garete, sino en pasos de optimismo, de que la sociedad puede ser mejor, de que la disputa hay que darla ligando elementos de acogimiento a la gente, de lugares seguros, de modelos sociales, de protección, con elementos materiales que además sirvan para avalar ese camino, ¿no? Pero creo, y con esto termino, que jugamos en un terreno muy complejo, porque yo creo que hay algo, antes lo decía la reforma laboral, pero por tirar por elevación, ¿no? Yo creo que el gran problema que tenemos es que a veces nos centramos en disputas de relatos o de polémicas de corto plazo y creo que no ya los movimientos políticos reaccionarios, sino el liberalismo y el neoliberalismo lleva haciendo muchas décadas lo que yo llamo políticas performativas. O sea, no gestionan por gestionar. Se gestiona, entre otras cosas, para configurar una cierta manera de colonizar las mentes de las personas. Esto lo explica, se puede explicar con muchas políticas, ¿no? Es decir, si tú introduces en la cabeza de la gente la idea de que las pensiones no van a ser suficientes y además haces porque no sean suficientes, estás generando un sujeto más individual. Un sujeto que cuando alguien le diga, oye, déjate de cotizaciones sociales, macho, métete esto, te doy un X% más en la nómina y te lo metes en un fondo de pensiones. Claro, si él ha perdido la percepción de que va a tener una pensión segura, una pensión suficiente, quiero decir, es más fácil que se conduzca a ese terreno que si no quiebra esa percepción de que puede tener una pensión pública suficiente, ¿no? Con el ejemplo del urbanismo se ve claramente cómo políticas urbanísticas, que aparentemente pueden ser apolíticas, tienen una capacidad de configuración de mentes de la leche. Tú desarrollas un PAU en Madrid, o en Málaga, o en Sevilla, o en Barcelona, uno de estos grandes barrios residenciales, y como tardes 7 años en meterle transporte público, en meterle un centro sanitario en medianas condiciones, un centro escolar público, y tengas, pues eso, vivas allí aislado, de calle a calle tienes que atravesar casi con brújula, pues estás generando un sujeto con pocos vínculos colectivos, sin una asociación de vecinos, y que antes que montar un pollo para tener en un espacio absolutamente no identitario, espacios de nueva creación, en vez de tener equipamientos públicos, pues es muy probable que se busque un seguro médico privado, se busque un centro educativo privado o concertado, saque a su hijo de la red pública o a su hija y tenga 2 o 3 coches, porque necesitan 2 o 3 coches porque no hay ni un autobús ni un metro. Y esto le lleva a endeudarse y esto le lleva a una determinada configuración de su vida. Y claro, las políticas que al final configuran mentes son de muchos años, o sea, requieren de mucho tiempo de maduración. Por eso creo que cuando algunas cosas, ¿no?, de las que hablábamos antes de la contratación y este tipo de cosas, son tan relevantes si pudiéramos consolidar esos cambios de tendencia, ¿no? Es decir, si pudiéramos salir de este momento con la certidumbre de que va a haber un sistema público de pensiones, de que la tasa de temporalidad en España va a ser del 16%, pero que además, cuando haya problemas en las empresas, el último recurso realmente va a ser el despido, porque eso va configurando relaciones distintas de los sujetos, de los individuos con lo colectivo, y en este caso con lo sindical, ¿no? Me parece que es una teorización, ¿no?, pero me parece que es muy importante no perder eso de vista, ¿no? Porque yo creo que el centro-derecha, la derecha liberal,
no ha ganado tanto la batalla de los relatos porque lo hagan mejor, como porque se ha performado una sociedad a la imagen y semejanza de donde esos relatos caen. Y dicho esto, también creo que influyen los relatos. Y ahora sí que termino. Yo tengo una vecina en Bilbao, en mi portal de crío, que tiene 80 y tantos años. En mi vecina, se llama Mimi, se llama Milagro, pero yo la llamaba Mimi y la llamo ahora Mimi, todo Dios. Mimi, como el resto de vecinos, vivíamos con las puertas abiertas. Muchos fines de semana los niños entrábamos, ya sabéis, salimos de las casas con las puertas abiertas. En un momento en el que de los 7 pisos de mi escalera, yo creo que en ninguno había al menos una mano que no tuviera un problema de heroína. Años 80, primeros años 80, Bilbao, barrio Uribarri, barrio obrero de Bilbao. Y teniendo un vecino con problema de heroína, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto y en el séptimo, se abría bastante las puertas, ¿no? Mi vecina, hoy en día, cuando alguna vez paso y la veo, tiene miedo a que le ocupen la casa. En el año 2022, en un barrio donde no se ocupaba una casa en la vida, en un barrio seguro, de una ciudad segura, de un país seguro, en el momento más seguro de la historia. Pues una persona que en su día abría las puertas a los niños de la escalera, hoy tiene miedo de que se vaya a comprar y le ocupen la casa. ¿Por qué? Pues porque es una persona que ha dejado de tener referentes sociales, tiene 86 años, ya la mujer sale poco, no se le ha ido la pinza, es decir, no es que tal. ¿Y qué retornos tiene? ¿Qué ve? ¿Cómo se le mete ese miedo? Pues evidentemente por ver lo que ve a las mañanas. Esto puede parecer un poco de cuñado o de barra de bar, pero no creo que lo sea, ¿eh? Es, si quieres, el ejemplo más extremo de una persona muy vulnerable a los mensajes externos, pero que ahora mismo tiene miedo de que le ocupen la cosa. Una cosa absolutamente loca, absolutamente tonta, ¿no? En fin. Bueno, vamos a terminar este primer diálogo. Creo que terminamos en tiempo. Agradecer a Daniel y a Unai vuestra intervención. Yo creo que ha sido muy interesante. Y me vais a dejar que termine con la frase que empezaba Daniel, porque además me parece que va cargada de un positivismo muy necesario, ¿vale? Y es que hemos resistido y, por lo tanto, tenemos que felicitarnos. Muchas gracias por vuestra atención. Reiteradas gracias.